Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este cortometraje, a este video del tema del etileno y la fisiología de la post cosecha. Este es un trabajo de la Universidad Estatal Amazónica que lo integran la señorita Lady Lema, Nayeli Carrasco, Cassandra Santi y mi persona, Cristian Álvarez. Vamos a hablar sobre la fisiología de la post cosecha. La fisiología de la post cosecha estudia los procesos biológicos y bioquímicos. Esto quiere decir que van a desencadenar varias reacciones químicas en respuesta al medio ambiente para que la fruta madure. Después de la recolección, incluye aspectos como la respiración, la transpiración, la maduración y la senescencia, que afectan a la calidad de la vida útil de la conservación de los productos. Es decir, que vamos a tener un punto en el que después de la maduración va a empezar por efectos climáticos y por falta de conservación, ya sea de temperatura, humedad, etcétera, va a empezar a haber un declive en las funciones organolépticas de los frutos. Como introducción tenemos el proceso que vamos a identificar en este video. Es muy importante tenerlo muy claro, porque pues muchos seremos ignorantes en que desconocemos que existen frutas climatéricas y no climatéricas. Es decir, que unas se podrán cosechar en su estado de madurez final y otras antes de esto. Es decir, que se las cosecha verdes. Ok. Los productos hortofrutícolas tras la cosecha siguen experimentando cambios biológicos a nivel celular, como lo habíamos dicho, principalmente debido a la reacción bioquímica del etileno. El etileno es como una hormona que activa el proceso de maduración. Estas transformaciones incluyen procesos como la respiración y la maduración, las cuales afectan directamente la calidad del producto. Además, se menciona la interacción con el ambiente externo, que también juega un papel crucial en la vida útil y conservación de estos alimentos, subrayando la importancia de las condiciones de almacenamiento para mantener la frescura de la calidad de la post cosecha. Ok, hay varias técnicas que se utilizan para conservar un alimento. Creo que la que podemos resaltar, que es un poquito más importante, es la del sellado al vacío. ¿Qué se consigue con este sellado al vacío? Es privar de todo oxígeno al alimento. Esto hará que, valga la redundancia, la fruta no respire. Al no tener oxígeno, no puede realizar sus funciones de degradación. Aunque esto no las hace perennes de por vida, eh, nos ayuda a retrasar en gran medida lo que es el estado de putrefacción. Ok, ¿en qué consiste el desarrollo? Bueno, primero vamos a analizar un poquito las imágenes que tenemos en las esquinas. Como podemos ver, ahí tenemos ya la formación del cigoto cuando la flor ha sido este, fecundada. Y tenemos la expansión celular. Esto quiere decir que la fruta empezará con su estado de madurez, empezará a tomar su forma final hasta que llegue a un punto cúspide, hasta la punta, ¿no? De aquí se empieza a producir lo que es el etanol y esto hace que la fruta empiece a madurar, a cambiar de color y a cambiar su composición química. Porque obviamente un tomate verde no va a ser agradable al paladar. Más sin embargo, cuando ya empieza a tomar tonalidades rojas, podemos consumirlo y añadirlo a los diferentes alimentos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La expansión celular, madurez fisiológica, maduración y la senescencia, que es cuando ya empieza
haber un declive en las características organolépticas de cualquier fruto. Empieza a perder forma, empieza a perder textura y el olor. Ok, ¿en qué consiste el desarrollo? Las hortofrutícolas comienza con la formación de la parte comestible como frutos, raíces, tallos. Este proceso incluye las fases de premadurez y madurez. La premadurez abarca desde el crecimiento inicial hasta el producto que es comestible, aunque no en condiciones óptimas. La madurez, que comienza antes de la cosecha y puede continuar después, se superpone con la premadurez y culmina cuando el crecimiento cesa. Luego sigue la senescencia, que marca el deterioro progresivo del producto, como ya lo habíamos analizado. Aquí tenemos tres partes fundamentales de la maduración. Como primer punto, tenemos que el conjunto de procesos de desarrollo de cambios observados en las frutas se conoce como madurez. Hay que tener muy claros estos conceptos. Como consecuencia de la maduración de la fruta, desarrolla una serie de características físico-químicas que permiten definir distintos estados de la madurez de la misma. Esto lo podemos apreciar, como ya lo habíamos dicho, en el tomate. Esto también nos permite programarnos en lo que son los procesos de fertilización, riego, cosecha, almacenado y transporte, ya que tenemos que tener muy en cuenta el tiempo de vida útil del producto hasta, hasta su destino final, que va a ser el consumidor. Tenemos que tener claros el tiempo, porque tenemos que lograr que el producto llegue a exhibirse en los diferentes mercados y tiendas de consumo masivo en su óptimo estado, en la cúspide de sus características organolépticas. Como segundo, tenemos que todo esto es de suma importancia, como ya lo habíamos mencionado. En la post cosecha y la recolección, los siguientes aspectos. Desarrollo de índices de madurez o de cosecha. Ok. El desarrollo de los índices de madurez o cosecha los podemos apreciar, dependiendo del cultivo, dependiendo de la fruta, hay que tomarlos de diferente manera. Por ejemplo, a un coco, el almacenaje y el transporte va a ser completamente distinto a una fruta mucho más endeble, como lo podría ser la frutilla o fresa. Técnicas y frecuencias de cosecha. Esto va de la mano con lo ya mencionado. Hay que tomar diferentes medidas, diferentes formas de tratar y de transportar a cada producto. En las exportaciones de pitahaya, como es endémico de aquí de Pastaza, podemos apreciar que a la fruta se la transporta en gavetas, que es lo óptimo, no excediendo su límite. Y además de esto, se las recubre con una especie de malla esponjosa o de propileno. Esto permite que la fruta llegue a su destino de desembarque o de exportación en, en su, en su máxima calidad, sin golpes y, y sin ningún agente patógeno o contaminante. Esto nos lleva al siguiente punto, que son las exigencias de calidad del mercado, las características externas y la composición interna. Por ejemplo, tienen que estar libres de la mosca de la fruta, no tienen que estar golpeadas, tienen que tener los sellos de calidad, ya sea cuando haya sido abonada o cuando haya sido transportada. Todos estos sellos de calidad nos permiten a nosotros como productores y como profesionales llevar un control y una eficiencia en los procesos. Como tercero y último, tenemos que la relación a los estados de madurez
de la fruta, es conveniente conocer y distinguir de manera precisa el significado de los siguientes términos que se usan comúnmente en la post cosecha. Hablando de la madurez fisiológica, una fruta se encuentra madura fisiológicamente cuando ha logrado un estado de desarrollo en el cual ésta puede continuar madurando normalmente para el consumo después de la post cosecha. Como por ejemplo en el banano, se lo cosecha verde, valga la redundancia, o cuando está en un punto de su madurez en el que no va a crecer más. Esto nos permite que el producto llegue a su consumidor final en países extranjeros en un punto casi de su madurez. Como digo, el producto tiene que llegar a las manos del consumidor en su punto cúspide para que pueda ser consumible. Ok, aquí tenemos 4 puntos también muy importantes. Esta es una característica de las frutas climatéricas. Como ya habíamos hablado, existen frutas climatéricas y no climatéricas. Las frutas climatéricas como el plátano y otras que se cosechan verdes y posteriormente maduran para su consumo en post cosecha. Podemos citar varios ejemplos. Está el verde, está el aguacate o inclusive el tomate. Las frutas no climatéricas, como los cítricos, no maduran para el consumo después de la separación de la planta. Estas plantas es muy importante tomar en cuenta de que no es que se las arranca y deja de madurar. Tiene una maduración, pero es muy leve. Entonces hay que cosecharlas en un punto, casi en su punto clímax de madurez. Como siguiente tenemos que la madurez hortícola es el estado de desarrollo en el que la fruta se encuentra apta para su consumo u otros fines comerciales. La madurez hortícola puede coincidir o no con la madurez fisiológica. Es decir, hay productos de las diferentes cosechas que puede que coincidan o no con la madurez fisiológica, como ya mencionamos, porque no siempre se toma el fruto de una planta. Puede ser como en el caso de los tubérculos, que son la raíz, o en el caso del palmito, que es el tallo. Puede como no puede coincidir con la madurez de la planta. Ahora, como por último, tenemos la madurez de consumo u organoléptica. Lo que ya habíamos hablado, tenemos claro que las funciones organolépticas o características organolépticas son cómo se ve, cómo huele, la textura, etcétera. El estado de desarrollo en el que la fruta reúne las características deseables para su consumo: color, sabor, aroma, textura, composición, que son los frutos climatéricos y no climatéricos. Ahora vamos a tratar este tema más a fondo. Las frutas climatéricas y no climatéricas. Climatérica es un proceso fisiológico que experimentan algunas frutas después de ser cosechadas. Se caracteriza por un aumento significativo en la tasa de respiración y la producción de etileno, una hormona vegetal que promueve la maduración. Este aumento en la actividad metabólica provoca cambios en el sabor, la textura, el color de la fruta. Bueno, profundizando un poquito más, cuando la fruta llega a su punto de madurez, empieza a producir esta hormona vegetal, que es el etileno. Esto desencadena una reacción química dentro del fruto, hará que cambie el color, el sabor, el olor y la textura. Aquí tenemos algunos ejemplos de otras frutas climatéricas, como está la palta o aguacate. También tenemos el mango. Las frutas climatéricas continúan madurando después de ser cosechadas. Se nos permite cosecharlas en un estado inmaduro y transportarlas a largas distancias. Algunos ejemplos comunes son las frutas climatéricas, incluyen las manzanas, el plátano, el aguacate, el mango y los melocotones. Pueden ser también el durazno, la papaya, está la chirimoya, la guanábana, tenemos el caqui, la pera, el melón. Aquí tenemos una última gráfica para que puedan apreciar de mejor manera. Los climatéricos, que son la curvatura más
más pronunciada, tenemos aquí como ejemplo la pera y la manzana. Esas de aquí van a ser arrancadas del árbol y su maduración final va a seguir después de esto. Y los otros ejemplos que tenemos aquí, la piña, el limón, esas van a madurar en la planta. Y es por eso es no es una curvatura, sino es más bien un crecimiento lineal. Bueno, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.